Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 18 de abril del año 2023. Hoy es la mesa de análisis político de este mes de abril. Voy saludando a quienes nos acompañan. Primero, Fernanda Boidi, allá en el Canelones Rural. Buen día. Así es, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sigo con Adolfo Fito Garcés, absolutamente urbano, acá en el estudio. Buen día. Ni siquiera sabía que existía el campo yo. Voy a Salto ahora para saludar a Ernesto Nieto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? 15 grados en Salto. En la ciudad de Salto, aclaremos, ¿no? Sí, ahora en la ciudad. ¿Por qué? ¿Solés andar por el campo también? Sí, por el municipio de Villa Constitución. Un día hacemos desde ahí. Ah, perfecto. Ya queda anotado. Y el último saludo también acá en el estudio para Jaime Jafé. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te colocás ahí en la categoría urbano-rural? Totalmente urbano. ¿Sí? ¿No te mueve nadie acá? No tengo experiencias ni intenciones de vivir en zonas rurales. Siempre me acuerdo, Emiliano, Yo me conecté hace muchos por años Zoom en hoy una tertulia de esas en la rural del Prado, Ah, claro. ¿no? Sí. Que tuviste la mala idea de invitarme. Y entonces, hablando del tema del campo, digo, mira, yo el único césped que conozco es el de las canchas de fútbol. Eso es lo más parecido al campo que conozco. Fernanda, ¿qué ibas a agregar tú? No, decía que me conecté por Zoom porque si no Ernesto no me reconoce el estatus del interior. Si voy hasta el estudio ya no me cataloga como montevideana. Ah, cierto que estaba esa discusión. Bueno, ahora Sí, entendí. sí. Vamos al primer tema. Tenemos dos hoy. Vamos primero por el lado del oficialismo. El proyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que se votó en diciembre en el Senado y desde entonces está a estudio de una comisión de la Cámara de Diputados se ha convertido en un desafío complicado para la coalición de gobierno. Cabildo Abierto tuvo en vilo al oficialismo durante varios días cuando amenazó con no votar la iniciativa si no se contemplaban varias de sus exigencias. Finalmente, el partido liderado por Guido Manini Ríos acordó con Presidencia de la República la incorporación de algunos de esos planteos. Esa solución, que se conoció el otro fin de semana, molestó a su vez al Partido Colorado, que reclama que quedó afuera de una negociación que terminó cambiando el corazón de la reforma. De hecho, los colorados pidieron un nuevo cuarto intermedio en la Comisión Especial de la Cámara para estudiar la situación y para elaborar incluso una contrapropuesta a la fórmula pactada con Cabildo Abierto. En este escenario les pregunto, ¿qué dice el trámite parlamentario de esta reforma sobre el funcionamiento de la coalición? ¿Está en riesgo la coalición? En caso de que me contesten que no, una ley de este tipo debería haberse resuelto en un plazo más breve, con menos diferendos internos. ¿Ustedes qué saben? No, ya empezamos mal. ¿Qué dicen? Te tiró toda la presión, Jaime, ¿viste? No. A ver, una sé. ronda rápida. ¿Qué dice sobre el funcionamiento de la coalición? No sé si sabemos, pero lo que, digamos, yo creo que es el primer fallo importante en la conducción de la coalición por parte del presidente de la República. Yo creo que él optó por uno de los dos modelos posibles que hay en el armado en el funcionamiento cotidiano de una coalición de gobierno. Un modelo es, que no fue el que se tomó, el del colegiado, una reunión periódica de los líderes, de los socios de la coalición, en la cual se toman las grandes decisiones. El otro, que es por el que la calle optó, es el modelo que se llama radial. El presidente se coloca en el centro y negocia, ¿no? Rayo mediante con cada uno, individualmente con cada uno de las cabezas que lideran los distintos sectores que integran la coalición. Eso funcionó en forma sorprendentemente eficaz durante toda la primera etapa del gobierno y ya ingresando en esta segunda, y yo creo que este episodio que se está viendo es el primero en el cual esa forma de conducción no ha sido efectiva para lograr el objetivo que estaba planteada, que es el consenso en torno a la reforma de la seguridad social para poder aprobarlo rápidamente. Creo que acá hubo un error del presidente, se confió demasiado en su capacidad de liderazgo y no previó que uno de los socios podía sentirse ninguneado o desconsiderado al conceder las demandas de otro. Fito.
Tú escuchabas a Jaime y ya estabas haciendo tus gestos. Sí, no puedo evitar los gestos, ¿viste? Los famosos cabezazos. No, estoy de acuerdo con Jaime. Y agregaría, el presidente optó por este estilo, ¿no? Que él mismo llama pico a pico, ¿no? De negociación con cada uno de los socios, que es uno de los estilos posibles, que tendrá sus ventajas, probablemente tenga sus ventajas, pero quizá podría en algunos momentos, como alguno de los socios de la coalición en estos días ha dicho, en algunos momentos como este, podría haber convocado una reunión de todos los partidos. Obviamente no podemos saber qué hubiera pasado, ¿no? Pero a fines del año pasado, en octubre, convocó una mesa de los partidos de la coalición y conversaron sobre la reforma de la seguridad social y luego hicieron una conferencia de prensa y dijeron que habían acordado las grandes líneas de la reforma. Quizá ahora, cuando Cabildo hace todos estos planteos que mueven, también como se ha dicho, pilares de la reforma, quizá podría haber dicho, bueno, es el momento de conversar entre todos, de no negociar mano a mano con Cabildo para no dejar en una posición tan incómoda al Partido Colorado. Cito a Schifani, que dijo, diputado Schifani, que dijo, somos los nabos de siempre, y citó a Pedro Bordaberry, que el domingo en El País dijo, el Partido Colorado no debe apoyar los cambios propuestos por Cabildo. Entonces, sí creo que faltó como mínimo una reunión de todos los partidos. Podríamos seguir agregando otras cosas que me gustaría decir, pero para terminar esta primera ronda... Que el año pasado el presidente citó, dijiste, a una mesa de líderes de la coalición, pero no una mesa formal, ¿no? Fue una reunión, un encuentro, claro, al planteo ese que reiteradamente ha hecho, por ejemplo, el Partido Colorado de mesa, de implantar de manera orgánica una mesa. Hasta ahora la respuesta siempre ha sido negativa, ¿sí? ¿Puedo agregar un...? Perdón, no termino. Sí, quiero agregar un elemento más que es, además de este pico a pico, de este estilo bilateral radial, hay otro componente del liderazgo presidencial que ha generado molestia, creo, en los socios, notoriamente en Cabildo y menos visiblemente, pero creo que también existe en el Partido Colorado, que es cierta tendencia que vimos mucho en el 2020 y en el 2021, pero que sigue estando presente, a un gran protagonismo del piso 11 de la presidencia, un gran protagonismo del Partido Nacional, y yo diría, poco margen para que los socios puedan colocar sus asuntos, sus obsesiones, sus preferencias de política pública en la agenda. Por ejemplo, esto lo ha reclamado muy claramente Cabildo. Dice, no puede ser. Tratamos de llevar adelante temas que son importantes para nosotros, dicen los liderados por Manini, y no contamos con el apoyo de presidencia. Y Perdón, ¿qué ibas a agregar? Una adenda muy pequeña. No, yo creo que en este caso puntual, no necesariamente, Fito, esto hubiera requerido, para evitarse el problema en el cual se encuentra ahora el gobierno, para aprobar la reforma, una reunión plenaria de los líderes de la coalición. Creo que hubiera bastado con que el presidente hubiera consultado paralelamente al Partido Colorado acerca de la tramitación de las demandas de Cabildo. Evidentemente eso no estuvo presente y es lo que genera esta reacción entendible del Partido Colorado, ¿no? Sigamos sumando voces, vamos, ¿sí? Vamos con Ernesto ahora. Claro. Vamos bien lejos, vamos a Salto. Vamos a Salto. Yo creo que los compañeros se han detenido muy bien en todos los aspectos, casi que de la comunicación y de la coordinación de una coalición, pero a mí me parece que esto excede a la cuestión interna de la coalición. Yo no creo que, primero, creo que hay dos grandes razones por las cuales esto implica conflicto. Primero, por la complejidad y los costos potencialmente políticos que tiene esta reforma. Es decir, es el tema más relevante para la ciudadanía que se enfrenta la coalición, sobre todo pensando en el largo plazo o en el mediano plazo. Y segundo, yo no creo que podamos escapar a pensar que esto trasciende estrictamente a la coalición. Yo creo que los partidos de la coalición ahora están mirando otra dimensión, que es la dimensión de la opinión pública. Los partidos están pensando que a la vuelta de la esquina tenemos elecciones, y obviamente que de acá en adelante cada negociación va a ser más compleja y cada partido va a intentar reposicionarse, porque hay algo claro. El motor que tracciona las coaliciones es después el que recoge los éxitos y fracasos mayores. Entonces la lectura que están haciendo es, bueno, el Partido Nacional se va a llevar buena parte de los éxitos de esta cuestión. ¿Cómo se están posicionando los demás partidos que le integran? En todas las mediciones de opinión pública tenemos que se están posicionando muy mal.
Entonces tienen que estar mirando ese escenario con una lógica estrictamente política. Si no lo hicieran, hablaría muy mal de ellos como partidos, y en realidad no es el caso. Y la dejo por acá. Y Fernanda, ¿tu primera lectura? Bueno, coincido en líneas generales con lo que han planteado los colegas sobre los distintos modos o modelos de llevar adelante las coaliciones. Hemos hablado en más de una ocasión. Yo no tengo tan claro que hubiese otro modo posible de llevar adelante esta coalición que nació como acuerdo electoral en este modo radial. ¿Sí? Que lo discutimos infinidad de veces cuando se hablaron los acuerdos, y está claro que no es una coalición integral. En los hechos no funciona como una coalición legislativa, no se discute. A ver, los votos sí son en bloque en el Parlamento porque se arreglan, pero es una coalición liderada claramente por el presidente Lacalle, y los arreglos se dan con los líderes partidarios y no suceden en el Parlamento. No hay una, digamos, el ámbito de la negociación no es el Parlamento. A esto me refiero cuando digo que no es una coalición que funciona en su operativa en el Parlamento. Y digo, no tengo tan claro que hubiese otro modo de llevarla adelante. Es muy complejo llevar adelante de modo exitoso, mucho más complejo aún, coaliciones con múltiples jugadores. Lo que ha vuelto exitoso hasta el momento esta coalición es que justamente se lograron acuerdos mínimos a los que hasta ahora estaban todos comprometidos. Sobre el involucramiento o no del Partido Colorado en estas últimas discusiones con Cabildo, bueno, el ministro Mieres decía hoy de mañana, Emiliano, vos lo citabas hace un rato, que tanto Mieres como Sanguinetti habían estado al tanto de toda la discusión con Manini. Entonces, lo que empieza a pasar ahora creo que tiene que ver con lo que dice Ernesto. Hay otras motivaciones también sobre la mesa, ¿sí? A ver, aclaro para los oyentes, son unas puntualizaciones que hizo Mieres en el día de ayer. Descartó las versiones que indican que Lacalle Pou actuó solo, aseguró que el presidente mantuvo un diálogo permanente con sus socios de la coalición y que tanto él como Sanguinetti estaban al tanto de lo que se negociaba con Guido, Manini, Ríos. Esto está en declaraciones de Mieres a El Observador. Señaló que el acuerdo con Cabildo Abierto era la única forma de salvar la reforma y que por eso su partido en particular respaldó la decisión de Lacalle. A eso te referías, ¿no? A eso me refería. Y además, este malestar, que es evidente del Partido Colorado y del Partido Independiente, Mieres hace algunas puntualizaciones sobre la conducción de Cabildo, en este caso en particular, hace que, a mi juicio, el único modo de mantener viva la coalición sea justamente el modelo radial. Porque eso permite que el presidente sea el comodín que amortigüe las tensiones entre los socios y no sentarlos a todos a la mesa. A ver, Mieres también, como decía recién Fernanda, cuestionó a Cabildo Abierto, ¿no? Cuestionó el proceder de Manini, lo acusa de incumplir lo acordado por la coalición en octubre del año pasado, pero además, dice, transformó propuestas en exigencias e ideas en condiciones para votar. El Observador publica esto de Mieres, El País consulta a Sanguinetti, y Sanguinetti señaló que fue informado de las negociaciones, pero aclaró que a los colorados no se les dio mayor participación. Por eso, déjame hacer una puntualización. Una cosa es informar y otra cosa es negociar entre todos en una mesa. No es lo mismo, ¿no? Ahora, es interesante lo que dice Fernanda. Tal vez esta forma de procesar la interna de la coalición sea la única posible. No lo creo. Puede ser que Fernanda tenga razón, pero en principio no me lo imagino. De hecho, los propios colorados dicen, creo que Schipani decía, o Adrián Peña creo que ayer decía, puede haber algunas negociaciones que se hagan mano a mano, bilateralmente, radialmente, y otras negociaciones importantes que se hagan colectivamente. No me acuerdo qué dirigente colorado fue. Sí, hay distintos modelos en el mundo, en la política comparada de funcionamiento de las coaliciones. Lo que pasa acá es que a su vez la forma en que se diseñó el gobierno no facilitó que la coalición funcionara de un modo más colectivo. ¿A qué me refiero? Si los líderes de la coalición hubieran estado en el gabinete, por ejemplo, si Manini fuera ministro, si los distintos cabezas de cada uno de los sectores, claro, ese hubiera sido el ámbito de elaboración colectiva con el presidente como primus inter pares, como solemos decir. Pero eso no sucedió así porque Manini prefirió estar en el Senado, porque bueno, Sanguinetti obviamente ya estaba en otro momento de su carrera política,
Talvi estuvo, pero como sabemos, salió. Entonces, las cosas derivaron hacia este modelo de... Yo repito lo que dije al principio, para mí fue sorprendentemente exitoso y duradero ese modelo de funcionamiento. Este es el primer episodio en más de 3 años de gobierno en el cual realmente no resultó una forma eficiente de conseguir el objetivo que tenía planteado el gobierno. ¿Yo puedo llevar la discusión para otro lado? A un lado parecido al que en algún momento proponía Ernesto. También la negociación ha sido muy complicada. Ernesto decía, porque la reforma es complicada, porque el tema es complicado, bueno, el issue es complicado. Y yo agregaría un punto adicional. En cierto modo, la reforma se elabora en tiempo récord. Es decir, ¿qué sabíamos a fines del gobierno pasado? Sabíamos que había que reformar la seguridad social. Ahora, ¿los partidos habían elaborado proyectos de reforma? Ninguno de ellos. Lo único claro, de los dos lados, era que el modelo no era sustentable. Lo dijo Astori primero, lo dijeron después, durante la campaña electoral todos. Ahora, no hubo un proceso de elaboración programática, ponele, similar al que ocurrió con el tema educativo. Si uno compara por qué la transformación educativa, al menos desde el punto de vista de sus contenidos, no tiene tantos problemas o no genera tantas polémicas, y diría por qué. Hubo un proceso de elaboración en el mundo técnico, en el mundo técnico-político, muy extenso, con EDU y 21 en el medio, por ejemplo, ¿no? Y polémicas en cambio, dentro de la coalición, decís, porque polémicas hay. Polémica, sí. No, pero no se, para mí no se compara, ¿no? Es decir, la transformación educativa tiene un consenso técnico, un respaldo técnico bastante generalizado, porque hay un proceso, me parece, hubo un proceso de elaboración programática, de elaboración de la propuesta de transformación muy extenso, con muchos actores, con mucha gente. En el caso de la reforma de la seguridad social, en 2 años y pico, ¿no? La coalición logra tener una propuesta y mirado desde ese punto de vista, casi un récord. Bueno, y quizás ahí, a partir de tu afirmación, voy con una pregunta más. Capaz que se está dramatizando en exceso esto que ocurre, capaz que, teniendo en cuenta justamente la profundidad del asunto que estaba entre manos, capaz que la negociación tal cual la llevó adelante el presidente no es un error. Capaz que sí, trabajosamente, con algunas turbulencias y roces, capaz que termina llegando a buen puerto en un periodo de 3 años, 2 años y pico, ¿no? Sí. Digo, es otra manera de verlo. Nada más que pregunto. A ver, Ernesto, ¿qué dice? Sí, un detalle con relación a eso. El tema es que yo creo que va a terminar siendo exitosa, pero pagando un alto costo. Porque ya a esta altura hay como una especie de Frankenstein. O sea, si nosotros miramos algunos de los pilares sobre los cuales se decía que tenía que tener esta reforma y vamos a mirar el producto final, creo que nos vamos a encontrar con algunos cambios importantes. A ver, el artífice técnico mayor de esto es Rodolfo Sallain, y cada vez que puede deja muy en claro que esto es como decir, bueno, mejor esto que nada, pero, y tiene un montón de cuestiones. Entonces, sí, vamos a terminar teniendo una reforma, pero va a ser una reforma bastante diferente en algunos de los contenidos medulares que tenía como aspecto central. Entonces, bueno, ahí aparece el costo de la negociación. Y aparece el costo de la negociación vinculado al precio que los actores están dispuestos a pagar con la reforma. ¿Ante quién? Ante el soberano. Cortita y al pie. Hay otro costo, me parece a mí, que es el costo de las fricciones dentro de la coalición, ¿no? Creo que notoriamente el Partido Independiente, el Partido Colorado, quedaron en parte molestos con el Partido Nacional y con la presidencia, pero sobre todo muy molestos con Cabildo. Hay un costo, digamos, en el plano de las heridas. Ayer Adrián Peña decía hay que reconstruir la confianza mutua. Sí, quedó una herida allí. Y antes Cabildo Abierto estaba enojado con el funcionamiento de la coalición. Punto importante. Porque no se llevaban sus planteos en varios proyectos de ley que quedaban cajoneados, que no avanzaban, ¿no? Sí, yo aprovecho que esto para ir a agregar otro elemento que estaba un poco preanunciado en la primera intervención de Ernesto desde Salto. Acá me parece que está muy claro que hay una lucha que va a ser cada vez más intensa
entre los dos partidos que van a tratar de ser, digamos, el socio principal del Partido Nacional, ya sea en el gobierno, ya sea en la oposición en el próximo periodo. Quiero decir, entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, desde la campaña electoral anterior, hay una conflictividad muy fuerte. El Partido Colorado está luchando para sobrevivir, no porque vaya a desaparecer de la política uruguaya, sino para sobrevivir como un actor político importante. Y le ha surgido a su derecha un competidor muy fuerte, que es Cabildo Abierto. Entonces, yo también creo que acá, de un lado y del otro, del lado de los colorados, sobre todo en este momento, se está focalizando no me gusta usar términos bélicos, pero bueno, en este momento que me viene a la mente, las baterías antiaéreas, contra Cabildo Abierto, porque en esa perspectiva, que ya es cada vez más cercana de la competencia, que en octubre del año que viene se va a dirimir por las bancas en el Parlamento y por el lugar que cada uno va a ocupar, ya sea en el próximo gobierno, ya sea en la próxima oposición, entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto hay una lucha que no es la misma que hay con el Partido Nacional, que indudablemente va a seguir siendo el principal referente de ese bloque político contrario al Frente Amplio. Fernanda. Sí. Y agregando a eso, hay otro nivel de la competencia que es el intrapartidario. Tenemos a Bordaberry marcando su posición muy clara y muy fuertemente desde los editoriales del país y desde otras instancias. Tenemos a Schifani mostrando claramente su malestar con eso de al final los nabos son los mismos de siempre o algo así. Peña tratando de recomponer, porque cada uno también está hablando, discutiendo o representando a sus bases o a las que pretende que sean sus bases. Entonces, la competencia se empieza a complejizar porque las señales van hacia todos lados, hacia el electorado, hacia las bases políticas y también hacia presidencia. Qué interesante tu arranque de la intervención, Fernanda, porque hablaste de las internas, o en este caso en particular de la interna del Partido Colorado, y mencionaste a Pedro Bordaberry. Pero si Pedro Bordaberry no está adentro, está afuera. Pero ¿Cómo reclama el ADN colorado. En su momento, con aquella campaña tan novedosa de Volvé Coloradito, ¿se acuerdan? Con toda esa gente pelirroja en la publicidad, y ahora en el editorial del domingo, en la columna del domingo, diciendo que había que irse de la reforma, y uno de los argumentos era, bueno, que Cabildo no había respetado el compromiso, pero el segundo es, no está en el ADN colorado ir por ese lado. A lo que Peña le contestó en una intervención esta semana, bueno, los que estamos en el partido ahora asumimos que el compromiso ético es seguir para adelante con la reforma. Entonces se empieza a ver esta tensión, si se quiere, saludable, por supuesto, desde el punto de vista electoral, pero se empiezan como ir marcando las canchas o las prospectivas canchas con independencia de lo que vaya a suceder con una eventual candidatura de Bordaberry. Sí, luego, es muy curioso el juego de Pedro Bordaberry, muy curioso. Entra y sale. Claro, porque supuestamente está afuera, ¿no? Dejó la actividad política y sin embargo incide permanentemente desde sus columnas, marca opinión. Mientras, por otro lado, están los que esperan que vuelva, ¿no? Y que entienden o decodifican que cada uno de sus planteos es una señal sobre lo que haría, sobre lo que estaría preparando, etcétera, ¿no? Un apunte, Emiliano, sobre liderazgos colorados, ya que estamos hablando de eso. Yo no tengo ninguna razón, para todo lo contrario, para desconfiar de la declaración que leíste de Pablo Mieres. O sea, entonces yo, efectivamente, Sanguinetti estaba informado paso a paso de lo que se estaba negociando. Como dijo Fito, eso no es lo mismo que consultar y dar lugar en la negociación, pero estaba informado. Siendo así, entonces hay un problema muy serio en la comunicación interna del Partido Colorado. Hay como una especie de rebelión, entonces, porque si Sanguinetti tenía la información, todo indica que el resto de los líderes colorados se vieron sorprendidos por el resultado. Por lo tanto, si esa información no circuló como debería haber circulado internamente en el Partido Colorado. Recordemos, quizás Sanguinetti se confió demasiado, con que agradeciéndole al presidente que comparta la información, bastaba, y se olvidó de adentro. Seguimos, falta volver a Salto. ¿Decías, perdón, Fernanda? No, perdón, insisto, tal vez la comunicación pública que se hace de esa toma de decisiones no es exactamente la misma que sucedió al interior del partido, no lo sabemos. Lo que sí quiero poner sobre la mesa es que hay más cuestiones sobre la mesa, digamos, una redundancia, hay más cuestiones en juego que la mera aprobación de la reforma de la seguridad social. Ernesto. Sí, yo voy siguiendo esta línea de Fernanda, que además comparto. Nosotros tenemos el producto de política pública como cuestión central. Pero el tema está que detrás de la escena, aparece la dimensión electoral.
la dimensión electoral entre partidos, la dimensión electoral adentro de los partidos y la dimensión de los liderazgos, ni siquiera con sectores, sino simplemente de liderazgos. O sea, acuérdense que mientras la coalición de gobierno está con esta tensión, el Frente Amplio sigue desparramando a sus precandidaturas y haciendo campaña en el país. Porque es así. Bueno, perdón. Entonces, y el Partido Nacional también está conformando sus espacios y sus precandidatos, ¿no? Sí, pero me parece que la tensión a la que están expuestas los actores de gobierno es mucho mayor que en este momento que los del Frente Amplio, los de la oposición. O sea, están teniendo mucho tiempo para generar sus estrategias, sus acuerdos interpartidarios y en definitiva definir, creo que va a ser en diciembre, cuáles serán las precandidaturas. Pero mientras toda esta oleada de tener que conducir política, conducir gobierno, producir reformas, sacude a una dirigencia que tiene que estar absolutamente enfocada, el gran competidor, que además se sigue posicionando muy bien en las encuestas de opinión pública en todo el país, bueno, tiene tiempo de hacer campaña. Entonces, no es raro que esta tensión se produzca y no es raro que de acá en adelante quizás van a tener mayores cuidados, quizás no tengamos reformas tan importantes por delante, pero bueno, yo creo que se avecinan tiempos movidos. Fito, ¿estabas qué? ¿Anotando ahí? Tres apuntes a toda velocidad. El primero, la dimensión electoral y la cuestión de la estabilidad de la coalición. Creo que es cada vez más cierto aquello de que se acercan las elecciones y crecen los incentivos para marcar las diferencias, pero que ya no es tan cierto como hace 20 años que para marcar las diferencias tengas que abandonar la coalición. Creo que lo que estamos viendo es que se pueden, dado que hay una identidad coalicional mucho más fuerte ahora que hace 20 o 25 años, se pueden marcar diferencias dentro de la coalición. Lo están haciendo desde Cabildo desde el primer día y creo que lo van a hacer notoriamente los colorados. Pedro Bordaberry lo hace desde ese lugar peculiarísimo que tiene, que es el lugar de quién sabe, capaz que vuelvo. Y el segundo apunte tiene que ver con Pedro. Creo que una de las grandes incógnitas de este año es lo que hará Pedro Bordaberry, y ahí también hay una clave, ¿no?, del desempeño de los colorados este año y el año que viene. Creo que para los colorados es mucho mejor que Pedro vuelva a que Pedro no vuelva. Lo vengo diciendo hace más o menos 10 años, hace mucho tiempo. Y lo tercero es, para mí lo más importante de todo es que, hablando de la máquina de aprender, Fernanda, y del enfoque de evolución cognitiva, los actores, todos los actores que formamos parte de la comunidad de práctica democrática, tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas mejor. Nos incluye a nosotros los politólogos, desde luego, a todos los que hablamos de política. Y los partidos también tienen que aprender a manejar mejor cómo construir coaliciones, sobre todo cuando son coaliciones, como decía la calle Pou, inéditas. Entonces, esta experiencia de coalición, yo creo que es una experiencia que ha salido bastante bien, que ha logrado estabilidad y que ha logrado impulsar buena parte de los cambios que prometió, lo cual no quiere decir que no pueda haber una experiencia coalicional algún día que funcione un poco mejor. Y creo que está bien que los partidos reflexionen sobre cómo competir y cooperar en formatos de coalición multipartidistas mejor que ahora. Yo me quedé pensando en lo siguiente, a propósito de lo que decía Fito. ¿Cómo era la frase? Se puede marcar perfiles dentro de la coalición sin irse, claro, ¿no? Claro. Mi pregunta es, ¿se podría ir un partido de la coalición? Quiero decir, teniendo en cuenta que es una coalición nueva, como tú señalabas, claro, inédita, y que vino para desplazar al Frente Amplio del gobierno. Claro. Una coalición que seguramente quiere que ese desplazamiento del Frente Amplio se mantenga. Claro. Si hay una ruptura, si un partido se va de la coalición, por ejemplo, por este tema, ¿es creíble la coalición cuando vuelva a llamar al voto de la ciudadanía en octubre, noviembre del año que viene? Yo creo que no, yo creo que es menos creíble, yo creo que aumenta la credibilidad del proyecto de coalición si dura, pero tiene que ser capaz de durar admitiendo diversidad, admitiendo perfiles distintos, etcétera, creo. Por eso, da la impresión de que se está privilegiando eso, ¿no? Que se está privilegiando el mantenimiento de la coalición que tiene todos esos movimientos, discrepancias y diferencias adentro. Tengo un matiz porque
repasando la experiencia uruguaya, nada más que la experiencia uruguaya, Claro. En todas las ocasiones anteriores en que hubo coaliciones que eran coaliciones de blancos y colorados, porque no había otros actores con representación parlamentaria que hubiera requerido ampliar las coaliciones, la coalición nunca duró hasta el final y sin embargo volvió a reeditarse en el periodo de gobierno siguiente. La primera coalición formal fue la de la calle Padre, recordemos, del 90 al 95, se rompió mucho antes de terminar. Sí, sí. Y al gobierno siguiente, Sanguinetti montó una coalición todavía más comprometida, donde Volonté, como vocero principal del Partido Nacional, jugó un papel muy importante. Esa coalición también se rompió y cuando vino Jorge Valle, reeditó la coalición. Entonces, que las coaliciones se rompan en la experiencia uruguaya, al menos, pero yo creo que esto es más general, pasa en el mundo, no implica después la imposibilidad ni de tener una nueva victoria electoral ni de reeditarla. Está bien, es una buena respuesta a mi pregunta. ¿Qué dicen Fernanda y Ernesto sobre esto mismo? ¿Puede romperse? ¿Está permitido para esta coalición romperse? Puede pasar, pero tiendo a coincidir con Fito. Es verdad, ha habido otras experiencias de coaliciones que se rompen y se reconfiguran de otro modo en contextos electorales y distribución de preferencias electorales muy diferentes, ¿sí? Es complejo porque además para los socios minoritarios de la coalición es imperativo diferenciarse del gobierno para poder marcar su base electoral, pero a cómo está la intención de voto hoy, estamos lejos todavía de la elección, desde luego, parece difícil que alguno de ellos pudiera disputarle el liderazgo al Partido Nacional. Entonces es un escenario muy distinto a los escenarios de las coaliciones anteriores en las que había alternancia en el gobierno. Y lo que está claro en esa coalición, además, es lo que vos señalabas, Emiliano, que hay un bloque de afinidad configurado entre estos partidos y que a priori no habría elementos para pensar un cruce hacia acuerdos de los partidos que conforman la coalición de gobierno con el Frente Amplio. ¿Y Ernesto qué responde? Creo que es un escenario distinto. Decía Ernesto, ¿tú? Sí, yo cuando Jaime hacía su sucinto pero muy pertinente repaso, coincido. También creo que lo que agregó Fernanda es real. Hoy tenemos otras reglas de juego electorales en general, con por lo menos con las primeras experiencias de coalición post-dictadura. Si vamos muy atrás en el tiempo, y los colegas lo tienen mucho más claro que yo, en el siglo XX tuvimos también varios otros momentos de coaliciones que funcionaron de manera muy regular, pero también lo tuvimos. O sea, es una larga historia en el Uruguay, en realidad, la conformación de algunas cuestiones de coalición, a veces salteándose los muros de los partidos en cuanto a los sectores internos. Ahora, ¿se puede romper la coalición? Sí. ¿Alguno de los actores puede tener vocación de aumentar o de mejorar su expectativa electoral rompiendo la coalición? Sí. ¿Es necesario? Y quizás no. Hoy irse de la coalición no le asegura a ninguno de los actores que va a mejorar demasiado su posicionamiento. Quedarse tampoco, eso es lo interesante de la cuestión. El riesgo de irse supera el precio de quedarse, no lo sabemos, está ahí. Entonces, si a nosotros nos contrataran, suponiendo, ¿no?, que nos contrataran para asesorar a alguno de los partidos minoritarios que integran la coalición, ¿qué les diríamos? Y bueno, que hay que analizar las cosas muy bien y hay que hilar muy fino, porque en realidad hay tantos buenos elementos para quedarse como buenos para de repente en algún momento dar un portazo e irse. Acá hay varios que quieren comentar algo más. Sí, la duración de la coalición está directamente vinculada con que siga siendo un negocio para todos los que la integran. Y a mí me parece en ese sentido que para el único que es un negocio cabal en este momento es para el Partido Nacional y en menor medida para el Partido Independiente por razones bien diferentes. Para los colorados y Cabildo Abierto es un problema porque para sobrevivir en política como un futuro socio importante del Partido Nacional, que todos asumimos va a ser el mayoritario dentro de ese seguirá siendo mayoritario dentro de ese bloque, hay que tener bancas. Y para tener bancas hay que mostrar algo diferente al propio Partido Nacional. Entonces, en el modelo actual de la coalición es muy difícil para los socios menores, concretamente en este momento en particular para los colorados, porque Cabildo Abierto ahora puede decir, miren lo que conseguí. No fui intrascendente, pero en particular para los colorados es muy difícil encontrar, digamos, el rédito de la permanencia hasta el final,
que le permita luego posicionarse en un lugar distinto para decir, no voten a los blancos, votenme a mí. Y mañana, en base a la votación, tener bancas suficientes para conseguir ser un socio importante del Partido Nacional, en el gobierno o en la oposición. Ahí está el problema. Vos sabés que ahí es donde es bien interesante el lugar de Pedro Bordaberry, ¿no? Porque Pedro Bordaberry es el que, dentro del Partido Colorado, está con las manos más libres. Ya lo ha demostrado, ¿no? Para apoyar lo que le parece correcto de lo que ha hecho la coalición y para diferenciarse, ¿no? Para criticar e incluso muy duramente, Claro, como acaba de hacer ahora. Estando afuera es fácil, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono. Estando afuera es fácil. Por eso te digo que el lugar de Pedro Bordaberry es un lugar muy conveniente para Pedro, sí, si es que quiere volver, y muy conveniente para el Partido Colorado, porque pudo marcar distancia con el tema Bustillo, Cancillería, y está pudiendo marcar distancia ahora con el tema seguridad social. En fin, signos de interrogación. Habrá nuevos capítulos. No me dieron espacio para intercalar mensajes de los oyentes. Leo entonces varios así, en seguidilla al final. No, pero al revés. Pueden funcionar bien ahora. Veamos, a propósito de Pedro Bordaberry, dice Albérico, Pedro es un francotirador partidario. Esteban dice, Bordaberry no está porque no le dieron espacio. Bien. Gustavo señala, lo curioso es que desde el diario del País se marca el rumbo o las cuestiones a discutir del Partido Colorado. Claro, porque las columnas de Pedro Bordaberry son publicadas en el diario El País. Luego, a propósito de lo que decía Fito hace un rato, la diferencia que hay entre la reforma del sistema previsional y la reforma educativa, Luis P., firma así, dice que la diferencia es que esta afecta directamente al bolsillo de las personas. También, por eso viene tan cargada su discusión. Muy bien. Y para terminar, elijo este mensaje de Jessica con una pregunta para otra tenida. ¿Vamos hacia coaliciones ideológicas a largo plazo? ¿La teoría de las familias ideológicas de Sanguinetti? Queda abierta. Muy bien. Interesante. Queda Charlaremos.